Letra L. Osmodiar no era un tipo depresivo, simplemente vivía hasta los huevos desde que tenía uso de razón. De hecho, podría decirse que en muchos aspectos era totalmente vital, como todos los que viven hastiados ontológicamente. No era una cuestión de tristeza, ni siquiera de desesperación frente a un mundo que proyecta cada vez más y más mierda sobre sí mismo. No. En verdad se trataba de un estado que iba más allá de cualquier situación específica. No tenía nada que ver con una cadena de eventos. No era una cuestión fenomenológica, sino ontológica. La certeza de que todo es un asco simplemente es el corolario del hecho de estar vivo. Solo así se puede comprender que Osmodiar disfrutara la vida con una intensidad poco común. Y eso desconcertaba a quienes lo conocían. Su discurso no coincidía con la forma en que afrontaba la vida. Pero para él, eso no era nada extraño. Siempre recordaba al joven Nietzsche, el de El nacimiento de la tragedia, cuando afirmaba que es menester poseer una enorme fuerza para así poder crear imágenes que no rediman del fastidio circundante, precisamente porque su hastío existencial lo antecedía. Es que pudo desarrollar una cierta conciencia que iluminaba una certeza inexorable. No hay nada que hacer, por eso disfrutemos hasta las heces de este extraño evento llamado existencia. Lo que no quiere decir que dejara de estar hasta los huevos, asqueado y prácticamente agotado por el simple hecho de existir. Cuando se deprimía era porque su parte puritana salía a flote, contraponiéndose tajantemente a su estado normal, asqueado, pero vital. La depresión es otra cosa. Representa un dolor que tiene que ver más con la inadecuación entre lo que es y lo que esperamos, que con una afección relacionada con la inmediatez. Puritano es aquel que no soporta que las cosas sean como son, que se duele del estado putrefacto que percibe a su alrededor, pero que cree que podría ser de otra forma. Cuando nuestras expectativas no coinciden con los hechos, el dolor emerge y nos sacude como si fuésemos un grupo de hormigas sobre un volcán. Osmodiar tenía la sangre caliente. A pesar de que su objetivo era estar siempre calmado, sin que nada lo perturbara, su idea de felicidad consistía en que los acontecimientos le pasaran a un lado, inadvertidamente, como puede pasar un grupo de adolescentes frente a nosotros, incluso gritando y haciendo aspavientos, sin que lo notemos. Pero la realidad era otra. Difícilmente podríamos decir que no le interesara el mundo y sus posibles desarrollos. Mucho tiempo pensó que las cosas debían de seguir cierto orden o, por lo menos, que había reglas que tenían que respetarse, sin importar que fuera un sacrificio. Y cuando comprobaba que no era así, caía en terribles arrebatos de decepción. No entendía cómo es que no se respetara ni lo mínimo indispensable para que las personas pudieran vivir relativamente en calma. Y no es que tuviera en mente un orden natural del cual el mundo se estuviera desviando, impulsando por la maldad inherente al ser humano. Por el contrario, consideraba, sin afán de insultar, simplemente por constatación, que la humanidad no es mala sino simplemente estúpida. La maldad es un privilegio exclusivo de los dioses. Nosotros solo somos imbéciles. Precisamente porque sabía que en términos naturales no hay nada que hacer. Era tan importante que los hombres siguieran las pocas reglas que se habían impuesto. Por eso en el fondo era un puritano de mierda, aunque no siempre. Como buen optimista, se obligaba a ser el desesperanzado que la razón le dictaba debía ser. Aunque hablar de optimismo y pesimismo es una simpleza.
Lo que verdaderamente le molestaba era que la gente escupiera, sin pudor alguno, arengas sobre valores y sandeces por el estilo. Le fastidiaba sobremanera darse cuenta de que él, de alguna forma, sí se creía esas mamadas, mientras el resto de la gente no, sin que eso le impidiera proferir discursos cargados de buenas intenciones sobre los valores elementales que la humanidad debía adoptar. ¡Qué estúpido era! Y pensar que se creía inteligente. En verdad, como todo el mundo le decía, si fuera tan chingón como aparentaba ser, ya se habría adaptado y hasta conquistado al mundo de los autómatas espermáticos. Pero ese era lo único que estaba seguro que no iba a lograr jamás. Su sí no era el fracaso, o como diría el buen Rafael Cancinos Assens, el divino fracaso. Por eso tenía una teoría que solo podía ser producto de su gran megalomanía y que fungía como una fortaleza inexpugnable frente a ese tipo de reclamos. Aquellos que fracasan son los verdaderos elegidos de los dioses. Los otros ni siquiera tienen el privilegio de fracasar. Se limitan a estar en el mundo. Los fracasados son aquellos que una vez que prueban el elixir divino, caen. Únicamente puede caer quien ya voló muy alto. De otra forma es imposible. El fracaso es un privilegio que solo algunos consiguen saborear.